En nuestra comuna abunda la historia. Hay lugares patrimoniales y culturales, pero también hay lugares que no se conocen, historias que no fueron contadas y que no se les da la importancia que se merece. El día de hoy vamos a estar conversando sobre estos temas con la señorita profesora Alejandra Villa. Esto es El Recreo, un podcast de la comunidad bicentenaria de Lota. Bueno, como ya les comentamos anteriormente, ¿cierto? Vamos a estar aquí conversando con la profe. Profesora, por favor, preséntese, diga su nombre y de qué departamento viene, ¿cierto? Por favor. Hola, yo soy Alejandra Villa Carrasco, profesora de Historia del Departamento de Historia, obviamente, del liceo. Hago otras asignaturas más, Geografía, Educación Ciudadana, etc. Bueno. Llevo ya algún tiempo acá en el liceo, un par de buenos años, así que, contenta. Y gracias por la invitación igual, para hablar acá de historia. Nosotros estamos muy contentos, la verdad, de tener a una de las que lleva más tiempo en lo que viene siendo historia, ¿cierto? De aquí del liceo, ya que la idea es abarcar todas las áreas, ¿cierto? Para ir conociéndola mejor, profesora, me gustaría saber qué es lo que la llevó a tomar el camino de la historia. Que quizás cuando chica usted le gustaba de antes la historia, entonces quiero saber un poco más de eso, quizás a los espectadores le interese. Yo creo que la curiosidad fue lo que me motivó a estudiar historia. A los que nos gusta la historia siempre como que nos gusta saber cosas, ¿no? Como ser un poco copuchento, de saber lo que pasa, cómo ocurren las cosas. En mi casa siempre como que la historia se leía mucho, tenía como mucha relación con eso. Y ya cuando estudié la enseñanza media, igual como que me motivó más a continuar ese camino. Bueno. Principalmente yo creo que siempre, no sé si lo tuve como de chica, claro, pero siempre estuve muy ligada a la historia. Bien, ¿y su familia también le inculcó algún tema de historia? Quizá tenga familiares que le ayudaron también, le apoyaron en el tema de que usted se metiera como profe de la asignatura de historia. Sí, o sea, no tengo como familiares que se dediquen como a esto cercanos, pero sí siempre hubo como un tema de curiosidad en mi casa, como siempre habían como libros, textos, entonces siempre como que estaba esa relación cercana. Claro, estaba la relación con la historia ahí. Claro, o sea, imagínate, cuando yo era chica no teníamos internet ni nada, entonces era como siempre libros donde claro, yo vengo de otra época, entonces... aparte de los juegos, los libros te salvaban. Claro, entonces era como que saber todo eso desde ese mundo. Bien, así que bien. Siempre estuvo la relación. Profe, y... ¿usted nos podría comentar un poco sobre los hitos que quizás no se hablan mucho aquí en la zona? O quizás a nivel nacional primero y después nos adentramos más a lo que viene siendo la comuna, ¿cierto? ¿Nos podría comentar alguno que usted, no sé, vea usted como uno de los que más le llamaron la atención, ¿cierto? Uno de los que más le sorprendieron apenas lo escuchó o lo leyó, lo conoció. Mira, hay uno que tiene que ver de acá de la zona, no precisamente de la comuna, sino que la comuna vecina, que es Coronel, que cuando lo supe igual me llamó mucho la atención. Por ejemplo, la primera batalla naval que existió durante la Primera Guerra Mundial ocurrió en Coronel. ¿La primera? La primera batalla naval entre los ingleses y los alemanes. Bien. En dos barcos que pelean justo en la bahía de Coronel. Ya, justo en la bahía. Justo en la bahía de Coronel se encontraron, ¿no? La Primera Guerra Mundial ya había estallado en 1914, entonces ellos andaban cargando diferentes materiales y de repente se encuentran justo en la bahía y tienen una batalla que terminan ganando los alemanes. Ya, los alemanes ganaron. Los alemanes ganaron, entonces me llamó mucho la atención porque igual son cosas que igual son relevantes, pero que a veces no tienen como la trascendencia porque obviamente estudiar, yo siempre le he dicho a los chiquillos cuando hago clase, estudiar historia es muy extenso, entonces es muy difícil abarcar todo. Claro, es casi imposible. Sí, pues casi imposible abarcar todo. Quizás la mayoría de los alumnos, ¿cierto? O quizás no solamente alumnos, niños, adolescentes, sino que también quizás personas adultas, ¿cierto? Arriba de los 30 años, solamente conocen las más conocidas, que es como obviamente la batalla naval de Iquique, ¿cierto? Que son las batallas navales más conocidas, por así decirlo. Quizás algunas que quedan fuera, como esta que me acaba de comentar, ¿cierto? Quedan fuera del conocimiento. Entonces igual la idea es... como promover y incitar a conocer estas historias que no son tan conocidas.
Y profe, de aquí de la comuna más que nada, ¿hay alguna de las que nos pueda comentar también, cierto? De aquí cerca, quizás Lota, Chivilingo, quizás Sí, pues está, por Larraquete. ejemplo, el tema de Chivilingo, la primera central hidroeléctrica que existe en el país, Wow. se encuentra ahí. eh, Fue la primera que se creó en Chile, En Chile, a nivel sí, nacional. a nivel Ya. nacional es la central hidroeléctrica Chivilingo. O sea, en resumen, Lota es la primera ciudad del país que tiene energía eléctrica. La primera que se encendió una ampolleta fue en Lota, ¿cachai? Entonces Buena. es muy relevante para el país y eso dicta mucho también de la relación, de la importancia que la comuna tenía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Una comuna con un alto crecimiento económico a raíz de la extracción del carbón, su relación con la familia Cousiño. Claro, sí. Que bueno, para nosotros mismos como establecimiento es súper importante, llevamos el nombre de uno de los integrantes más importantes de la familia. Claro. Entonces es la primera ciudad con el apoyo de Thomas Alva Edison, uno de los inventores más importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces es muy importante la relación con Chivilingo. Lamentablemente sabemos que es un recinto que actualmente está prácticamente abandonado, a pesar de que es considerado patrimonio, no tiene el realce que para bien tiene, no sé, pues el teatro, el Chiflón del Diablo, el mismo parque, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también habría que tratar de recuperar por esa área. Sí, pues claro, porque quizá los visitantes, ¿cierto? Los que vienen de afuera, más que nada se van por el lado más conocido, ¿cierto? El parque, las estructuras patrimoniales, ¿cierto? Perdón, que están aquí en la comuna, que son más conocidas, y dejan de lado otras que también son importantes para nuestra historia, ¿cierto? Son cosas muy importantes, muy llamativas, pero quizá no las toman tanto en cuenta por el hecho de que solamente le dan importancia a las que están cerca o quizá a las que simplemente llaman más la atención. ¿Ya? Sí, yo creo que también tiene que ver como quizás por un tema como de la cercanía. El circuito turístico está enfocado como en la comuna de Lota, parte más central. No tenemos el mismo Chiflón del Diablo, el parque, el teatro. Claro, ¿no? si aquí en tratar Lota... como de ampliarlo un poco. Sí, pues, sí, aquí en Lota nosotros somos... O sea, Lota es reconocido como un lugar patrimonial muy conocido, Sí. ¿cierto? Ya que tenemos varias cosas patrimoniales, ¿cierto? Tenemos reliquias igual. Abajo en Lota Abajo, no sé si sabía que también se encuentra la reliquia de bomberos, ¿cierto? Sí. El camión tirado por caballos, ¿cierto? Y igual buena que nosotros seamos una de las comunas que tengan más historia, ¿sí o no? Que tenga mayor íncite a la historia y que tengamos mayores visitantes, ¿cierto? Porque todos los años se hace lo que es el Día del Patrimonio Cultural, Claro. ¿cierto? Que son los 24 y los 25, creo. De mayo. No, sí, de mayo. Y ahí es donde viene la gente a ver la cultura general, ¿cierto? Ver el tema del teatro, el tema del parque, ¿cierto? El chiflón. Pero dejan de lado, ¿cierto? Otras que son muy importantes, como la que nos acaba de mencionar, que está en Chivilingo. Profe, y también queremos saber también, quizá hay algún personaje histórico que a usted le llame la atención, que quizá lo encontró fascinante apenas lo mencionaron o lo escuchó, porque hay varios Sí, hay personajes muchos. históricos que le pueden llamar la atención a alguien, ¿cierto? Sí. O sea, yo creo que ahí va a depender como de tus gustos, ¿no? Claro. Del área que te gustan. Por ejemplo, yo soy gran... Voy a decir la palabra fan. Me gustan mucho las monarquías. Ya. Que igual es como, no sé, pues, dentro de nuestro país muy alejado. Nosotros actualmente, desde que nos independizamos, cero relación con las monarquías, pero para mí es un tema que me llama mucho la atención por lo mismo, porque no es algo cercano. Claro, pues que lo que está más lejano de uno es como que más Es lo interés claro, le lleva. Pues, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, no sé, por ejemplo, la reina Isabel la Católica, que es que obviamente un personaje súper interesante, la reina Victoria Bien. de Inglaterra también, siempre me ha parecido muy interesante. Y siempre he dicho, si algún día podría bajar en el tiempo, me encantaría la época victoriana. Claro. Sería muy interesante porque es el momento en que cambia el mundo completamente, ¿no? Tenemos por un lado esta ciudad que comienza a crecer, que comienza a desarrollarse industrialmente, y por otro lado sigue siendo una ciudad muy ligada a las tradiciones, muy ligada al campo, que está comenzando a explorar toda la grandeza que puede llevar. Entonces, para mí el reinado de Victoria es muy interesante dentro de la Claro. historia, el cambio que generó
obviamente en un país, pero que se terminó ampliando para todo el mundo. Claro, pues como usted dice, igual depende de la persona, pues quizá, por ejemplo, a mí me gustan más el tema de los superhéroes, el tema de las cosas mitológicas. Me gustan los juegos, por ejemplo, los juegos, a mí me gustan los juegos que sean de Grecia, temas de guerreras de Esparta, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me llama la atención Zeus, me llama la atención Dios y todo. Yo, por ejemplo, cosas de ese estilo. Claro, Entonces, cuando tenía como tu edad más o menos estaba muy en boga. Bueno, hoy en día todavía se juega, pero a la vez cada vez menos estaba muy en boga Mito y Leyenda. No sé, un juego de cartas. No sé si lo conoces. No, Ya, no es un juego de cartas como típico como Pokémon, un típico juego de cartas, ¿cachai? Ya, un juego de cartas, pero ya. chileno, que se llamaba Mito y Leyenda, que retrataba cada era, retrataba algún hecho o alguna época en particular muy relevante. Y en ese, por ejemplo, me acuerdo que había una que creo que se llamaba Helénica el mazo, donde hablaba sobre Grecia, sobre Roma, ¿cachai? Y yo aprendí mucho jugando Mito y Leyenda. Buena. Había uno que se llamaba Cruzadas, que hablaba de todo el momento de la Edad Media, por ejemplo. Bueno, no, a mí la historia más, así como más bacán que encuentro, así que me llama mucho la atención es la de Perseo. Es una donde es cierto que es como el hijo de Zeus. Como perdón. la mitología. Sí, pues como el hijo de Zeus y él tiene que salvar a toda la humanidad porque es cierto que viene Crono. Sí. Me llama mucho la atención el por tema ejemplo, de la Grecia. a mí en lo particular, la historia antigua nunca ha sido como muy fuerte. No es algo, o sea, no es que la reniegue, pero no es su estilo. No es, su claro. estilo es más tema de política, ¿cierto? Claro, más acercado como a ese lado, sí. Buena, no, sí, igual es bueno saber mucho de política porque así tú sabes, por ejemplo, cuando uno va a elegir presidente y no sabe cómo va a elegir a alguien malo, entonces la idea es saber, si, sobre todo si eres profe de historia, vaya a tener los conocimientos para saber ya, este es bueno, este no. Profe, también le quería preguntar, ya que mencionó el tema de mito y leyenda, quería preguntarle si es que usted conoce alguna leyenda o mito que quizás no sea tan conocida, pero sea de aquí de la zona, quizás. ¿Conoce alguna? Mira, no sé si, yo creo que todo el mundo la conoce, lo que tiene que ver con el chiflón del diablo, ¿no? Con el nombre del por qué la mina se llama así, el hecho de la relación, la cercanía de los mineros como con esas entidades, llamémosle como maléficas, ¿no? Al fin y al cabo, los mineros estaban muy relacionados con la extracción de un mineral que está bajo la tierra. Claro. Entonces hay como una relación, hay como un mito, una leyenda con el diablo, la cercanía con la extracción del carbón y todo lo que eso puede generar. Bueno. La verdad es que no, como digo, no, como no es como algo que me llame tanto la atención, tampoco algo que he ahondado mucho. Claro. No, yo conozco algunas nomás, creo que la más conocida que se conoce aquí de la zona, que es de Colcura, que es la del pájaro niño. ¿Cuál es esa? La del pájaro niño, por lo que tengo entendido yo, se decía que una vez había un niño que era un niño pájaro, cierto, que se metía a las casas a robar y a matar. Mataba a la gente y le robaba, ¿cierto? Y todas las personas de Colcura lo veían como un ente maligno. ¿Ya? Por lo que tengo entendido yo, lo tenían como un ente maligno. Y para alejar a ese ente maligno, ¿cierto? No recuerdo bien, creo que lo mataron al pájaro niño, o no me recuerdo bien si lo echaron de Colcura, pero por lo que tengo entendido hay árboles en Colcura, en el bosque de Colcura, que tienen cruces de madera. Mire ahora. Sí, tienen cruces de madera para poder alejarlo, y creo que se murió, creo que el pájaro niño está muerto, y lo enterraron y lleno de cruces su tumba, y está en Colcura. Mira, está cerca de las compuertas. Cerca de las compuertas hay un árbol que yo he visto que tiene la cruz. Porque yo he ido a ver, yo he ido a indagar por allá y tiene la cruz. Igual es llamativo el tema. Porque... Sí, pues. Imagínate, con eso igual se podría como fomentar el turismo en ciertas áreas. Quizás. Claro, hacerlo como circuitos turísticos como más ligados como a mitos, leyenda de la comuna. Sí, por lo menos sería interesante para la gente que le gusta. Claro, porque quizás a algunos no le llama la atención quizás el tema de la política, o quizás no le llama la atención el tema de los antepasados, ¿cierto? Pero quizás le llama la atención el tema de saber, chuta, existió un pájaro niño, o quizás, no sé, el tema del trauco, quizás existió el trauco, existió, no sé, las tres Pascualas. Hay varias leyendas a nivel nacional, ¿cierto? Región, sí, pues, ahí a nivel de la región. Yo creo que al final la historia abarca tantas áreas y es tan diversa que de una u otra forma te embarga, ¿cachai? Y te puede llevar por diferentes áreas. O sea, no, la historia siempre se ve como solo fechas, solo personajes, y no, pues es muy amplia. Profe, ¿y usted cómo puede
puede decirnos a nosotros que la historia se relaciona con los alumnos? ¿Cómo puede relacionarse la historia en sí con los alumnos que no tenga que ver con clase? Porque las clases son obligatorias, ¿cierto? Pero quizá, ¿cómo ayuda la historia a los alumnos? Quizá. Es que yo creo que la historia al final te ayuda a comprender tu pasado, y el comprender tu pasado te lleva a saber cómo manejarte en el presente. Para nosotros, para poder hoy en día relacionarnos y saber la realidad que tenemos actualmente, saber cómo nos podemos deambular por la vida, tenemos que saber qué es lo que sucedió antes. Entonces, y esa es la función de la historia, el saber, entendernos, poder dar una opinión con fundamentos. Yo siempre digo, o sea, todas las opiniones son válidas, pero yo necesito que tú me digas el por qué piensas eso. Claro, pues tienes que tener los fundamentos concretos y claros. Claro, y para eso es la historia. Poder, no sí. solamente quedarte en saber una fecha, saber un personaje, saber que ocurrió algo, sino que entenderlo y decir, ok, pasó esto, ¿cómo eso me ayuda a mí para resolver un problema que quizás tengo hoy en día? Claro. ¿Cómo me puede aportar hoy en día todo lo que he aprendido? Buena, profe. Y, profe, usted, ¿cómo piensa usted que se toma en cuenta la historia hoy en día, por lo menos aquí en la región? Porque igual hay asignaturas que se toman más en cuenta que otras, ¿cierto? Por ejemplo, aquí creo que en Lota y en la región a nivel regional se toma más en cuenta el tema del deporte, ¿cierto? El tema del básquetbol, fútbol, voleibol, lucha de brazos, boxeo, todo eso. Pero igual dejan de lado alguna. Entonces, ¿usted cree que la historia es valorada como se merece aquí a nivel regional o quizá a nivel nacional? Yo creo que sí es valorada, pero podría serlo más. Por ejemplo, dentro de la comuna de Lota, lo que veníamos conversando recién con el tema de Chivilingo y todo eso, eso es parte de la historia. Y hay obviamente es importante, pero todavía falta que se le dé ese realce. O sea, hay que entender que la comuna de Lota fue una de las comunas más importantes, una de las ciudades más importantes a nivel nacional. Necesita tener una rehabilitación por parte de aquellos, saber su historia, conocerla, exponerla, vendérsela al mundo, decir, oye, lo importante que fuimos y tenemos que tratar de darle el realce nuevamente a aquello. Claro, pues sí, lo bacán estaría que el liceo, para que nosotros, por ejemplo, igual estaría bacán que nosotros como liceo empecemos a meter a los alumnos más en el tema de la historia y empezar a hacer salidas quizá pedagógicas, pero no a los temas más conocidos, sino a los temas que no son conocidos, para que, no sé, por ejemplo, si nosotros sacamos a los alumnos de nuevo a la iglesia de San Matías Apóstol, es como que, de nuevo la iglesia, como que no les va a llamar tanto la atención. En cambio, si lo llevamos a un lugar que no conocen, a un lugar patrimonial que no es tan visto, no lo pueden encontrar en ningún lugar, les va a llamar más la atención todavía. Entonces la idea, sí, pues la idea es promover, como lo hacen ustedes los profes de historia, promover el tema de la historia, inculcárselo a los alumnos y que los alumnos, incluso de los alumnos puede salir un nuevo profe de historia, ¿cierto? Porque a más de a uno le llama la historia. Entonces eso es algo bueno. Y, profe, ¿usted hay alguna historia o anécdotas que nos quiera comentar? Porque por lo que veo trajo material, ¿cierto? Sí, es que traje algunos libros como de historia de Chile en general, como de datos freak. Me gusta mucho eso, sí, como saber cosas random de la vida. Cosas random. Claro, cosas random de la vida. Random, sí. Claro, entonces, no sé, pues hay varios datos chilenos muy graciosos, no sé, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del caballero, creo que se llamaba Juan, me estoy mandando un carrito, sí. ¿Qué hice? No me acuerdo el nombre, pero creo que, por ejemplo, inscribió la luna. ¿Inscribió la luna? Inscribió la luna, él como que necesitaba entrar como a típicos estos clubs, ¿cachai? Como de personas como más de dinero. Claro. Y necesitaba como tener un bien, tener una propiedad. Y él no tenía, porque era una persona común y corriente. Y no se le ocurrió nada mejor que inscribir la luna a su nombre. Y él era como el dueño, entre comillas, de la luna, cuando nosotros sabemos que la luna no tiene ningún dueño. Claro, no tiene dueño. Entonces esos datos son como graciosos y igual te permiten como, a pesar de que son datos súper, como te decía, como muy random, como muy locos, igual te permiten entender de cierta forma como la realidad de ciertas épocas, po. Lo sesgado que puede llegar a ser la sociedad en ciertos aspectos que no le permiten la entrada a una persona a un lugar si no presenta una propiedad, ¿cachai? Entonces él, como no tenía nada, inscribió otra cosa. Qué bacán. Entonces son como pequeños datitos que uno a veces tiene en la memoria. Buena. Y hay una historia en específico que le quiera recomendar a los alumnos, ¿cierto? Que nos van a estar viendo, a los espectadores, que quizás usted encuentre que sea llamativo para la audiencia, ¿cierto? Y que sea algo bueno como para comenzar a adentrarse en el tema de la historia. ¿Tiene alguno ahí en mente quizás?
Sí, o sea, hay varias historias y va a depender como mucho del áreas que te puedan como gustar, que te puedan llamar la atención. No sé, en el caso de nuestro país, por ejemplo, la incursión, no sé, como que ha estado muy en boga en el último tiempo el tema de la fundación de los bomberos en Santiago, ¿no? A través de un incendio, que es el incendio de Claro, yo lo conozco, sí. del Sí, incendio sí. de la Compañía de Jesús en Santiago, y que por un libro que salió el año pasado, que estuvo muy, muy en boga, quizás a raíz de ese hecho tan dramático, empezar como a adentrarse, por ejemplo, en cómo era la sociedad chilena del siglo XIX, cómo era la distribución de estos testamentos, de todas estas clases. Claro, pues ¿No? yo por lo que tengo entendido, ese tema, esa historia, ocurrió, ¿cierto?, en Santiago, ocurrió en una misa, en una iglesia, ¿cierto? Y mientras estaban haciendo la misa, todo el tema, se cayó una vela, creo, y empezó a prenderse todo. Sí. Y la gente, por la desesperación, empezaron a tirar la puerta, pero la puerta se abría para adentro. Entonces Sí, el tema es que lamentablemente igual por la fueron, desesperación- no tengo el número exacto de las mujeres, no me acuerdo en este momento, pero eran mayoría mujeres, porque se estaba consagrando a la Virgen, se estaba haciendo una misa en su honor, obviamente la mayoría mujeres. En aquella época, como estamos diciendo, mediados del siglo XIX, las mujeres, los vestidos eran bastante abultados, no dificultaba mucho el caminar. Lamentablemente las puertas, como tú bien dices, se abrían hacia adentro, no hacia afuera. Entonces al momento de la presión, obviamente la puerta no se abría, las salidas laterales que tenía la iglesia habían sido cerradas. Entonces no hubo mucha escapatoria y lamentablemente no me acuerdo mucho el número exacto ahora del número de fallecidas, pero la mayoría fueron mujeres y son cientos de mujeres que lamentablemente fallecen en aquel momento. Entonces son situaciones que generan, por ejemplo, la creación del Cuerpo Bombero de Santiago. Hace 1 o 2 años atrás había sido en Valparaíso. Y eso también, al momento de fundarse en Santiago, este Cuerpo Bombero termina expandiéndose por gran parte del país. Por supuesto, incluso antes de que se fundara el Cuerpo Bombero de Santiago, ocurrió otro incendio en el cual se fundó el primer Cuerpo Bombero de Chile, que fue en Valparaíso. Se fundó el 30 de junio de 1951, ¿cierto? Que ocurrió en un incendio en una cigarrería, ¿cierto? En la calle Cruz de Reyes. Y ahí fue como que se empezaron a tomar medidas de prevención contra incendios. Entonces igual, para que se den cuenta los espectadores, la historia no solamente está metida en el tema de la política, está metida en todos lados. Todo lo que nosotros podemos llegar a hacer hacer es historia. O sea, Correcto. La conversación que estamos teniendo ahora ya es historia porque va a quedar grabado en el podcast. Por supuesto, va a ser Entonces, historia. Toda la historia tiene relación en todos los ámbitos. Sí, pues por supuesto. Por ejemplo, yo puedo comentar algo que también, yo soy bombero. O sea, no soy bombero, soy cadete. Pero vas para allá. Pero voy para allá. Y por ejemplo, puedo comentar que mi madre, que también es bombera, puedo comentar, por ejemplo, que fue la primera capitana mujer acá a nivel Entonces tu comunal. mamá hizo historia. Por supuesto. Fue la primera capitana mujer aquí en Lota. Fue la primera. Y también puedo mencionar también que, por ejemplo, tenemos en el Cuerpo de Bomberos de Lota, tenemos a Rubí, que es la directora de la segunda compañía, pero también está encargada del departamento de guía de género. Y ella hace charlas, sale a otras comunas, a otros lugares, está muy metida en el tema y también está haciendo historia. Entonces, en todos lados está la historia, sea bomberos, sea el tema de deporte, sea el tema de política, ¿cierto? En todos lados está. En todos lados la historia es bastante amplia, o sea, muchas veces se queda, como tú bien dices, solamente en la política, en lo académico, pero está en todo, pues. Al fin y al cabo es la realidad que uno vive día a día, en lo que tú vas haciendo, y eso va generando en que tú construyas historia. Buena. Y profe, ¿hay algún libro que usted recomiende a la audiencia? ¿Algún libro de los que trajo quizás? ¿Alguno Mira, que puedan leer? ¿Alguno que puedan traje llamarle la atención? como varios que son como algunos bastante sencillos, pero hay uno en particular que lo traje, no sé si se logra apreciar ahí, que se llama Chile Bizarro, que está escrito por Francisco Ortega, en donde habla sobre los incidentes más insólitos de nuestro país. Sobre los incidentes. Datos, por ejemplo, los Illuminati de la independencia de Chile, el chupacabras que recién estábamos hablando, claro, como sobre de leyendas. Bien. Entonces, son puras situaciones que son bastante random, ¿no? De la historia de Chile, y es muy interesante. Está, por ejemplo, la historia de Chile Freak del Barañao, y igual, no, bueno, ustedes que yo creo que nunca lo vieron, pero la gente que es como más grande, de más edad,
Este era un programa que daba TVN hace, no sé, yo tenía que haber tenido... Mira tú se llamaba, un programa de hace muchos años atrás, que lo daba TVN, y que después con un par de años salió un libro. Y y por ahí anda el tomo 2, que relata un viaje de una niña, de una joven, con su pololo y el abuelo de ella, y van por distintos lugares de Santiago. Oh, qué Y genial. a cada lugar de Santiago que iban, te contaban la historia de lo que ahí había ocurrido, ¿no? Que pueden ser cosas, no sé, cementerio general, la estación, por recordar algunos que me acuerdo. Entonces cuando vi el libro dije, me acordé de esa serie que yo veía cuando chica. Así que igual son libros que recomiendo, pero en general yo creo que la historia no es como solo un libro en particular. Por ejemplo, no hay como libros de cabecera de historia como pueden haber en otras áreas donde es como el libro que abarca todos los conocimientos de un área. Pues la historia es muy subjetiva, va a depender de la persona, la perspectiva que se tenga. Obvio. Porque analizamos al ser humano y el ser humano obviamente tiene un pensamiento que no es igual al otro. Sí. Entonces va a depender mucho de como el área que tú quieras, del punto que tú quieras, algo que uno te pueda llegar a recomendar. Porque por ese tema se pueden ocurrir debates, ¿cierto? Por supuesto. Pero al fin y al cabo cada quien tiene su pensamiento, su perspectiva, ¿cierto? Y cada quien tiene su gusto. Entonces igual, buena, yo los veo muy interesantes los libros y yo voy a andar viendo. Así que, profe, también le quería consultar también, aparte para no meter todo el tema libro, ¿cierto? ¿Usted tiene alguna película favorita que tenga que ver con historia? Porque hay varias. Yo creo que es una de las maneras que hay hoy en día para poder inculcarle la historia a las personas, ya que como la mayoría usa celular, televisión, ¿cierto? Ocupan más esos temas. Quizás las películas que son de historia también le ayude a los profesores de historia y a las personas que les gusta la historia a indagar. Sí, pues hay varias películas, series hoy en día, por ejemplo, también hay muchas. Me acuerdo de una serie, no sé si te puedo recomendar una serie en vez de una... Ya, porque me acordé, donde estábamos hablando, me acordé. Lo que pasa es que típico que uno habla como Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Y como que siempre tiene la perspectiva estadounidense. Y yo hace un par de años atrás vi una serie que es muy buena, que es alemana, no me hagáis pronunciar alemán porque no tengo ni idea. Pero que en español se traduce como Los hijos del Tercer Reich. Ya. Que es una miniserie, tiene 3 episodios, que relata la vida de 5 amigos alemanes desde 1939 hasta 1945, o sea, todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y relata cómo cada uno de ellos enfrenta el conflicto. Pero lo bueno de la serie, lo entretenido, es que en ningún caso te hace como una apología o te hace como alzar el nazismo, sino que todo lo contrario. Tú ves el nazismo y lo malo que fue desde el punto de vista alemán. Wow. Entonces es como muy diferente a todo lo que yo había visto hasta ese momento. Que igual he visto muchas cosas como del área. Entonces me llamó mucho la atención. Yo creo que está entre mis favoritas esa serie de cómo te logra captar ese sentimiento de un grupo de jóvenes alemanes que se ven involucrados en el conflicto desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hay unos soldados, hay un judío entre sus amigos, hay una que es cantante, una enfermera. Entonces son diferentes amigos que tú vas viendo cómo van pasando estos 5 años y cómo van viviendo la vida a través de este conflicto. Por supuesto. Y también, no solamente serie, también muy buena serie. Yo no la he visto, no la conocía, pero igual buena que nos la recomiende porque sí, nosotros podemos indagar, ¿cierto? Podemos conocerla. También, no solamente series, también hay películas. Por ejemplo, una de las que a mí me gustan, ya que como a mí me gusta la guerra, obviamente, cada quien tiene su perspectiva, a mí me gusta la guerra, a mí me gusta la de Hasta el último hombre. Que tiene que ver, ¿cierto? Con el soldado que salvó a más de 100 hombres en una noche, ¿cierto? 300 creo. Que los salvó, ¿cierto? Porque él no quería disparar, él no le gustaba el arma, pero le gustaba el tema de la medicina y quería servir a su país, y lo hizo así. Y lo hacía como cargando en claro, pues y tenía las manos todas llenas cortadas, ¿cierto? Porque los tenía que bajar con una cuerda del risco y todo. Esa como que a mí me llama la atención, pero por mi perspectiva, a cada quien le llama otra hay perspectiva. Hay varias, igual, por ejemplo, no sé... una que se me venga ahora como a la mente tiene relación igual como hablando del mismo tema de la guerra y todo, que al fin y al cabo nos guste o no nos guste siempre es como lo que más llama la atención. O sea, es como lógico. Está por ejemplo Rescatando a un Soldado Ryan igual, que es como el clásico que uno puede utilizar, incluso uno como profe de historia muchas veces la utiliza en clases porque los primeros minutos es el desembarco de Normandía y está perfectamente dramatizado, entonces uno siempre lo termina utilizando.
Y quizás chilena igual, me acuerdo, hace un par de años atrás hicieron películas sobre el proceso de independencia de Chile. Ya. Y ahí se hizo una película sobre Bernardo Higgins, sobre Carrera y sobre Rodríguez. Sí, pues creo que también en las clases de historia se muestran se películas, muestran, obviamente, claro. de historia. Es que hoy en día es como muy interesante. Yo creo que a nosotros nos habían puesto una, no recuerdo bien el nombre, pero era sobre que llegaba llegaba como un niño gringo, o sea, un adolescente en realidad, un niño estadounidense, ¿cierto? Y llegaba a quedarse en una casa chilena, ¿cierto? Y resulta que Chile justo estaba en el tema de que, no me acuerdo bien el tema, pero era como que habían personas que eran del gobierno que hacían desaparecer gente que no estaban en acuerdo con el gobierno, no me acuerdo cómo se llamaba, era... Se llama Machuca. Esa tiene que ser. Esa tiene que La ser. Machuca igual es muy buena para ver todo lo que tiene relación con la dictadura en Chile, con el proceso previo al golpe de Estado y todas las diferencias sociales que existían en Chile durante aquella época, finales de 1960, principios de 1970 hasta el golpe de Estado en sí. Entonces, y tiene que ver mucho, es muy interesante Machuca porque igual habla como de la educación de la época, de cómo era la educación, bueno, era un colegio católico, entonces cómo era la educación de aquella época, un colegio de hombres solamente. Sí. Entonces, bien interesante. Sí, pues, esa también había otra que, si no me equivoco, se llamaba Cabros de Mierda. Ah, también. También es muy Sí, buena. muy Sí, buena. el nombre Sí. es como muy insolente, pero No, también es muy buena. es muy buena, es muy educativa. Sí. Yo la vi, me llamó mucho la atención. Por ejemplo, el otro día vi una con un curso, vi una película que se llama Largo Viaje, que es Largo Viaje, que es del 67, si no me equivoco, ¿Ya? que relata la historia de un niño de 8 años que lamentablemente pierde a su hermanito, que su hermanito fallece, o sea, nace muerto. Ah, ya. Y y muestra las tradiciones del Chile de aquella época. Por ejemplo, al niño le cuentan que la única forma que su hermanito llegue al cielo es que tenga unas alitas de papel. Ya. Y que lo velan con las alitas porque es la única forma que el niño va a llegar al cielo. Porque tiene que volar hacia el cielo. Entonces, yo creo que las películas al final, o todo el material audiovisual que hoy en día puedo utilizar, son súper interesantes y son muy buenos para ustedes al final, pues, porque visualmente pueden comprender mejor una época, un periodo o el tiempo que estemos analizando. Sí, pues yo creo que las películas es como el mayor fuerte que tienen los profes de historia como para poder inculcarle la historia a los niños, ¿cierto? Porque es como lo que más llama la atención, porque si tú les mostras un libro, es como que van a decir, qué paja, hay que leer. Entonces como que si tú les mostras la imagen, ¿cierto? La película, van a llamarse más la atención. Sí, pues si uno ya igual uno tiene que irse adaptando a los tiempos, pues, o sea, eso no niega, por ejemplo, que ustedes igual tienen que leer. Claro, la obvio, comprensión lectora. es básica para la vida. O sea, el leer, comprender lo que uno lee les va a servir no solo para la historia, o sea, les va a servir para todos los ámbitos de su vida, ¿cachai? Sí. Pero obviamente el hecho de estarles como mostrando videos, visualmente ustedes los puede llevar a comprender mucho mejor un suceso, un hecho, un periodo, lo que sea. Sí, profe, ¿y usted escucha mucho temas de historia? Quizá puede recomendarnos algún podcast, Sí, yo escucho... algún youtuber que hable sobre historia que sea interesante, ¿cierto? Mira, podcast te recomiendo, hay varios. Por ejemplo, hay uno de chileno que es del mismo autor de este libro del Chile Bizarro, que es Francisco Ortega, que se llama La Ruta Secreta de Chile. La Ruta Secreta de Chile. Y él cada episodio te relata una cosa random de Chile. Una cosa random de Chile, Bueno. un tema, y te lo va desarrollando. Puede ser un hecho, un suceso, no sé, o es un libro que invitan y en base a eso se va de todos los ámbitos, por ejemplo, incluso hasta el nivel paranormal. O sea, abarca, muy amplio. Abarca todo. Es muy amplio, Okay, es muy okay. interesante. Ok. Hay unos que se llaman Acontece que no es poco, que es español, que son cápsulas, no durarán más de 10-15 minutos. Son bastante cortitos, pero que cada capítulo igual te van como contando algo en particular. Bueno. ¿Cachai? Y ya hay unos que son más densos, que otro que se llama Esto es Historia, creo que se llama el podcast, que es de un argentino. Ya. Donde cada capítulo ya es como una clase en particular. Es como una clase de historia así, más densa, por ejemplo, no sé, sobre los templarios, por ponerte un ejemplo. Fue uno que escuché hace poco. Entonces es una clase que dura 1 hora de desarrollo completo
sobre los templarios. Entonces, quizás ese es como un poco más, cuando ya te gusta la historia más... Claro, cuando estoy más adentrado, claro, más vaya a empezar a adentrado, ese buscar. ya es más denso. Bueno. Pero los otros, por ejemplo, los otros dos, que el Acontece que no es poco, o el de Chile, la historia secreta de Chile, o sea, la ruta de Chile, perdón, de Ortega, son más relajados. Son como para Sí. irte adentrando en este mundo. Sí, pues, profe. Bueno, fue un gusto, ¿cierto? Tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Puta, impecable. Yo quedé impresionado con todo lo que me comentó de historia, ¿cierto? Ahora voy a tener harto para indagar, harto para conocer. Y para ir cerrando, por favor, ¿podría usted darle un mensaje a la comunidad educativa? O quizá no solamente a nosotros como comunidad educativa, sino a las personas que nos estén viendo, a las personas que estén de afuera del liceo, un mensaje como profesora que lo invite, ¿cierto?, a adentrarse en el mundo de la historia. Por favor, ahí tiene la cámara. Por favor, ¿podría No, hacer o un sea, mensaje? Como les estoy diciendo, buscar en historia, buscar las cosas que les llaman la atención. La historia está, como le decía recién a Juan Pablo, la historia está en todo. Por En supuesto. cada momento de su vida, en cada lugar, en cada detalle. Entonces, que se adentren, que busquen, que sean curiosos, que sean copuchentos. Sí, po. Porque al fin y al cabo eso uno aprende, po, y eso le va a servir para desarrollar las habilidades que puedan ver en el futuro. O sea, no tan solo piensen que porque les gusta la historia se tienen que dedicar a la historia, sino que pueden utilizarlas en todas las áreas que a ustedes se les puedan ocurrir. Así que nada, invitados a que busquen de historia. Agradecida a ti, Juan Pablo, igual por el ratito que pasamos, que estuvo bien, Sí, bien agradable. Nosotros también estamos muy agradecidos. Sí. Por favor, démosle un aplauso a la profe, por favor. Un aplauso, ¿cierto? Me Muchas voy a gracias. autoaplaudir. Muchas gracias. Así que no, profe, de por verdad, estar chiquillos, aquí. sí, muy entretenido. Muchas gracias. Vale, profe. Nosotros muy agradecidos, ¿cierto? La invitación está hecha y esto es El Recreo.